pues lo que está haciendo es justo eso, comparar cuántos elementos son iguales, porque lo que está haciendo es comparar la plantilla de corrección con las letras de ese aspirante. Es decir, veis que pone map2, debajo un list y un poco más abajo sum. O sea, está sumando cuántas coincidencias, es decir, cuántos aciertos hay entre esas dos columnas. Vale. Esta es una parte de código de cierto cálculo un poco complejo, que para esto en concreto pues sí que es muy necesario el R. Igual habría otras cosas que se podrían intentar hacer en Excel o tal, pero esto en concreto es cuando las bases de la convocatoria establecen que va a haber un cupo de aspirantes, es decir, por ejemplo, que va a haber 3 exámenes, pero que el primer examen solo lo superarán los 400 primeros, pues hay que ordenar por ese ranking, ¿vale? Y lo que se quiere comunicar en las actas del tribunal no es solo decir, pues, han aprobado los 400 primeros, sino también cuál es la nota del último de esos 400, ¿no? Y entonces, eso es lo que denominamos corte global según cupo. Y algunas de las bases de estas convocatorias pueden ser complejas y puede que en la misma convocatoria haya plazas de acceso libre y otras de promoción interna, y entonces el tamaño de los exámenes de libre y promoción interna suele ser diferente. Bueno, siempre es diferente. Y entonces es un poco más complicado comparar una puntuación de unos aspirantes que van, por ejemplo, sobre 180 preguntas y otros que van sobre, pues no sé, 120. Entonces, bueno, pues implica hacer un reescalado que es una multiplicación, pero lo ponemos como fórmulas para que esté totalmente automatizado, para que no haya ninguna interacción o ningún olvido o ese tipo de cosas. Aquí aparece la fórmula de reescalado. No, esta es la fórmula de reescalado a puntuación final. Lo que ocurre con estas convocatorias es que si el examen tiene 100 preguntas, pues vale, obtenemos una puntuación entre 0 y 100, pero si hay 2 o 3 exámenes, lo habitual es que el primer examen pues no tenga la misma puntuación que el número de preguntas. Es decir, se considera, por ejemplo, que el primer examen vale 30, que el segundo vale 30 y que el segundo vale pues 40, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, si para el primer examen teníamos una puntuación por respuestas entre 0 y 100, tenemos que escalarlo a 0,30. Y es un poco más complicado que simplemente una regla de 3 porque en algunos casos el corte no está puesto en un 5, es decir, no está puesto al 50% de las respuestas correctas, sino que está puesto en otro valor establecido previamente por el tribunal. Y entonces hay que hacer 2 reescalados. Uno que es para aspirantes suspensos y otro para aspirantes aprobados. Y los reescalados pues se hacen con esta fórmula que aparece aquí abajo, ¿no? Que es para reescalar desde un rango a otro rango. Y bueno, y arriba aparece cómo es la fórmula, que realmente en R es una línea, o bueno, son 2 líneas porque la primera es el cálculo y la segunda es un redondeo. El redondeo lo hacemos con esta función de janitor porque resulta que el redondeo que hace R base, no es el redondeo habitual que se hace pues en términos económicos o matemáticas o tal, sino que es un redondeo para compensar ciertas particularidades del almacenamiento en coma flotante de los ordenadores. Entonces, en vez de utilizar la función round, pues utilizamos otra que está en una librería que es justo esta que aparece aquí. Y veis que en esta última línea que se ve ahí, lo de expect equal, pues es para hacer un testeo de que esta función, pues de que esta función da resultados correctos, ¿no? Entonces, esa línea para lo que vale es simplemente para comprobar que, dados esos parámetros de entrada, pues el parámetro de salida es 40,65. Vale. Hay algunas convocatorias que, bueno, tienen una alta complejidad. Entonces, si son de promoción interna, puede ocurrir que las bases permitan mantener la nota desde la convocatoria anterior. Es decir, si hay una convocatoria, por ejemplo, 2020, y la persona aprobó en 2018 ese examen, pues puede elegir si quiere presentarse de nuevo
o si quiere mantener la nota de la convocatoria anterior. Y entonces en esos casos, pues también lo tenemos programado en R, y lo que hace este código es leer un fichero CSV que tiene pues NIF, nombre y nota, y hace, si lo veis aquí por el medio, hay una función que se llama string_sim, que es para calcular similaridad de cadenas de texto. Es decir, no solo estamos cruzando los NIF, que sería lo habitual, pues lo habitual es que si tienes dos fuentes de datos, cruzas por NIF y como que quedas tranquilo, pues aquí, aparte de cruzar por NIF, hacemos una verificación adicional de que si se comparan los nombres en ambas fuentes, pues en uno puede estar con acento, en otro puede estar sin acento, pues utilizamos esa función de similaridad de cadenas de texto para que nos diga, se ve un poquito más abajo, que pone verify sim mayor que 0,9. Es decir, que la similitud entre ambas cadenas de texto que tiene que ser muy alta. Y entonces, pues si el fichero que nos dan de notas de convocatoria anterior tuviese algún problema de pues que está mal un DNI o cosas así, pues con esta verificación ya nos avisa. Y entonces, este código se puede ejecutar pues con esa tranquilidad de saber que el propio código está haciendo muchas verificaciones. Es decir, que aunque los ficheros de los que podamos partir pudieran tener algún error, que habitualmente no lo tienen, pues que mediante estas verificaciones pues que ese tipo de cosas se van a detectar. Entonces aquí lo que vemos es que los apellidos se pasan a mayúscula, después se convierten a alfabeto latín ASCII, que esto sirve para quitar acentos, quitar ñes y convertir en n, y una vez que está de esa manera, los dos nombre y apellidos se comparan, y esa puntuación de similitud pues se verifica que sea mayor de 0,9. Vale, esto es como sale el informe de resultados. Es decir, una vez calculada la corrección, pues el propio script genera un Word, que después lo convertimos a PDF y firmamos electrónicamente, pero inicialmente es un documento de Word, donde salen estas tablas de recuento. Entonces aquí pues podemos ver que en esta convocatoria pues había 8 plazas ofertadas para turno de discapacidad, 83 plazas ofertadas para libre, se presentaron pues 329 más 5.780 aspirantes, proporción de aspirantes por plaza, exámenes corregidos, porcentaje de presentados, etcétera. Y después, o sea, eso es la primera tabla, y después la siguiente, la que está señalada en rojo, es según el turno, que hubo 2 turnos, COVID y general, pues el porcentaje de aprobados. Entonces vemos que en turno COVID, pues 75% de aprobados, 3 personas, y en turno general, 1.456 aprobados, 50,4 personas. Uy, bueno, acabo rapidísimo. Vale. Aparte de darnos los resultados, que realmente es lo más importante, el listado de aprobados, etcétera, pues también el script genera ciertas gráficas, como podéis ver aquí. Aquí se ve un poco más grande. Esto es un histograma. Dice turno libre 120 preguntas, superaron 1.408 aspirantes. Vale. Esto es un análisis de el acierto de todos los aspirantes de preguntas, ¿no? Entonces aquí podemos ver cuáles son las preguntas que resultaron más difíciles y las que resultaron más fáciles, cuáles dejaron en muchas ocasiones en blanco, etcétera. Y aquí lo vemos con más detalle todavía, que con más zoom es esto. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la pregunta 68, que tiene pues esas 5 columnas. La primera es blanco y después es ABCD. Entonces la respuesta correcta era D y hubo muchas personas que pusieron A. Entonces, bueno, pues el tribunal que decidió poner ese enunciado pues puede revisar pues por qué hubo tantos aspirantes que contestaron A, por ejemplo. O podemos ver la pregunta 89, pues que resultó muy fácil y que todos pusieron opción C. Vale, esto es pues unos thumbnails de cómo salía un listado grande de, no sé si eran 10.000 aspirantes, que se ve aquí más en concreto, ¿no? El examen tiene 2 partes, parte general, parte específica. La parte general 48 preguntas, la específica 130 y bueno, y vemos aquí pues sus puntuaciones. Hay una columna que es el ranking, ese ranking ya tiene en consideración si hay empates, porque en ocasiones sí los hay, y luego la columna puntos final que está a la derecha de todo. Bueno, y nada más, y si queréis preguntar algo, pues me decís.
Muchas gracias, Marcos. ¿Alguna pregunta? Hay un micro por ahí para... Buenos días. Vale, es una curiosidad. Sí. Vale, cuando tú haces un tipo test... Sí. Bueno, si no tengo... Estamos encendiendo el micro, que tiene... Es complicado ese. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Vale, es una curiosidad. Por ejemplo, cuando tú tienes un examen tipo test y la gente dice, bueno, pues me he equivocado, no es la A, sino pienso que es la B. Sí. ¿Eso cómo lo haría? Aquí pueden borrar, porque escriben en lápiz, y entonces vale. pueden borrar. Y aparte, o sea, por una parte pueden borrar, y por otra parte el examen tiene 2 hojas y es papel autocopiativo, y entonces los aspirantes se llevan una copia de lo que han escrito. Vale. Se llevan pues una copia en la parte trasera. Vale. Vale, es que sí que sabía que había exámenes que podía... Sí, si que marcabas una, podías justo. hacerle un borrón, en el otro un círculo y finalmente... Pues hay algunos otros diseños de formulario que lo que tienen son como 2 veces la misma pregunta, entonces puedes contestar una vez o si quieres rectificar contestas en la segunda posibilidad. Pero en este lo que hacemos es que lo cubren en lápiz y que si quieren borrar, pues pueden borrar perfectamente. Vale, muchas gracias. Muy bien. Yo tengo también una pregunta, Marcos. Ahí habías puesto el corte de la verificación al 90%, creo. Sí. ¿Y eso es por algo, o sea, es una medida... Es una medida empírica, y que habitualmente pues el 90% es lo que lo que esperamos que ocurra. Es decir, es empírico, lo fuimos poniendo a los valores más altos posibles y a lo mejor pues había alguna persona que tenía un apellido un poco complejo, imagínate alguien que fuese Rodríguez del Aro y le ponían Rodríguez Aro y faltaba una palabra entera, ¿no? Entonces, pues ahí pues podría dar similitud 89 o así, una cosa así, o bueno, y entonces por eso pusimos 90. Y el tema este de utilizar funciones de comparación aproximada de cadenas, pues ya hay experiencia de muchos años de hacer tareas parecidas. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a seguir. Muchas